Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de los seres vivos que son muy parecidos. Entonces, antes de iniciar el trabajo de hoy, yo les envié un link con un cuento. El cuento habla sobre el investigador que se llama Darwin y el origen de las especies. Entonces, les pido el favor que se lo vean, que estén muy atentos y como es larguito, entonces se los puse aparte. Pero ahorita vamos a ver lo que es una especie. ¿Ustedes saben qué es una especie? ¿Qué es una especie de animales? ¿Algunos saben? Si no saben, vamos a mirar atentamente el siguiente video. Entonces, ¿qué es una especie? Van a escuchar. Este es un perro, y este es un lobo, y este también es un perro. Pero este perro se parece más al lobo que a este otro perro. Sin embargo, estos dos animales son de la misma especie, diferente raza pero la misma especie, y estos dos no. ¿Por qué? ¿Qué es una especie entonces? Pues la pregunta más bien es, ¿cuándo dos individuos pertenecen a una misma especie? ¿Será que el ser humano lo determina antojadizamente? Claro que no. Hay un simple parámetro bajo el cual podemos determinar si dos ejemplares pertenecen o no a la misma especie. La explicación en segundos, aquí, en minuto clave. Vamos a estar muy atentos, por favor, a la explicación. Son de una misma especie dos individuos cuando siendo de diferente sexo pueden engendrar y dar origen a una descendencia en común. O bien, cuando siendo del mismo sexo pudiesen engendrar con el mismo individuo del sexo opuesto. Pero además esta descendencia debe ser fértil, ¿me explico? Hay pares de especies diferentes pero genéticamente parecidas, las cuales mediante una cruza pueden llegar a generar descendencia, pero cuyos hijos tienen la calidad de híbridos y por lo tanto son estériles. Lo cual quiere decir que los híbridos no pueden a su vez generar más descendencia, por lo que la cadena descendente llega hasta ahí. La mula, por ejemplo, resulta de la cruza entre un burro o asno macho y una yegua, pero la mula no puede quedar preñada ni preñar. Esta cruza continúa siendo forzada intencionalmente por el ser humano debido a su gran fuerza y resistencia, lo que favorece su empleo para tareas como la carga y el arado. Otro animal híbrido que difícilmente pudiese haberse engendrado sin la intervención del hombre, ya que sus ascendientes no habitan en las mismas zonas geográficas, es el ligre, el que resulta de la cruza entre un león y una tigresa, e impresiona por su espectacular tamaño. Puede llegar a pesar unos 500 kilogramos, lo que lo convierte en el mayor animal carnívoro terrestre del planeta. En algunos casos, hay dos o más especies, las cuales popularmente se piensa que son la misma, pero no lo son, y también el caso se da viceversa. Las cebras, por ejemplo, no se tratan de una sola especie, sino de tres diferentes, las cuales no podrían generar hijos fértiles de las cruzas entre diferentes especies de ellas. Es más, una de estas especies se encuentra más emparentada con los caballos que con las dos restantes. La pantera, por su parte, no es una especie propiamente tal. Se trata ni más ni menos que de leopardos y jaguares que padecen de melanismo, lo cual es una condición genética que consiste en un exceso de pigmentación negra y podríamos decir que es lo contrario del albinismo, que es la ausencia total de pigmentación. Así como el albinismo, el melanismo puede darse en variadas especies del reino animal. Sin embargo, en leopardos y jaguares suele ser mucho más común, por lo cual erróneamente se creyó durante mucho tiempo, y aún mucha gente suele creer, que la pantera es una especie aparte. Mientras tanto, en algunas especies la diferencia entre machos y hembras es indetectable a simple vista, en otras podemos identificar claramente el género del animal. Y es más, hay especies cuyas diferencias entre machos y hembras son tal que no pareciera que son de la misma especie. La viuda negra, por ejemplo, se caracteriza por la desproporcionada diferencia de tamaño entre la hembra y el macho, con una relación de 30:1. Es decir, si el macho de la viuda pesara 70 kilogramos, la hembra sobrepasaría las 2 toneladas.
Ella literalmente se lo come después de copular. Sin embargo, a pesar de sus diferencias físicas, estos dos individuos sí pertenecen a la misma especie, ya que están generando descendencia fértil. Chimpancés y bonobos, que dicho sea de paso son las dos especies que genéticamente más se nos parecen en la Tierra, según diversos estudios fueron una única especie hace no más de 200.000 años, periodo que en términos evolutivos es bastante corto. Accidentes geográficos llevaron a que fueran separados físicamente, por lo cual al dejar de mezclarse entre ellos, evolucionaron en forma diferente adaptándose según su hábitat. Actualmente no pueden generarse crías fértiles entre bonobos y chimpancés. Similar es el caso del lobo y el perro, que desciende del mismo antepasado, pero la domesticación del perro por parte del ser humano lo transformó en una especie diferente. Todo lo anterior nos indica que en algún momento puede haber una línea muy delgada para determinar si dos individuos son o no de la misma especie, ya que finalmente si continuamos retrocediendo en la cadena evolutiva, llegamos a la conclusión de que todos, pero absolutamente todos los seres vivos, tenemos solo un antepasado en común. Bueno, después de ver el video, entonces vamos a dar respuesta a la sección B de nuestra guía. Dice, observa el anterior paisaje y encierra con un círculo cada grupo de seres vivos que se parezcan entre sí. Entonces vamos a encerrar las ovejas, vamos a encerrar los patos, en otro pues el pez, pero no tiene más, las aves, ¿ya? Entonces los que estén de a unito no los vamos a encerrar, pero entonces vamos a poner así, porque dice el grupo, ¿no? Y un solo no nos funciona. Luego dice, del ejercicio anterior, escoge un grupo de animales, uno de los grupos, ahí sí no importa si son mariposas, peces, y escribe las características comunes. Por lo menos en ese sentido vamos a tomar el grupo de ovejas. Entonces el grupo de ovejas, yo les busqué, entonces ellos viven en la granja, ¿cierto? Comen hierba, todas son herbívoras, nos generan, después de esquilar la oveja, nos generan la lana, que con esa hacemos cosas para vestirnos, ¿cierto? Y su cría se llama cordero. Esa es como las características. Lo mismo tienen que hacer ustedes, escoger uno de los animales de acá y volverlos un cuadrito simple, donde pongan características de las aves o características de las ovejas o de los patos, ¿ya? Eso en el cuaderno. En el cuaderno van a copiar esta definición de qué es especie. Los seres vivos tienen características comunes, se diferencian entre otros y se reproducen entre ellos, se llaman especie. A cada ser vivo de cualquier especie se le denomina individuo. Es decir, acá habría un individuo que es el pececito y un individuo que es la mariposa. ¿Listo? Luego dice, escribe en tu cuaderno algunos de los grupos que identificaste en el dibujo, por ejemplo, ovejas, entonces dice especie de ovejas. Entonces otra, ¿cuál más sería? Esta que tiene cachos no es una oveja, es una especie de cabra, ¿cierto? Otra especie, la de patos, otra, la de peces, otra, la de mariposas y otra, humanos, ¿cierto? ¿Sí los ven acá? Listo. Entonces, por favor lo escriben bien bonito con buena letra. ¿Listo? En la imagen aparece un rebaño de ovejas, cada oveja es un individuo de la especie de ovejas. De acuerdo con esto, la especie de rosas están acá, ¿sí? ¿Cuántos individuos tiene? Pues entonces la vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ponen aquí, por favor, 6 individuos. Ahora dice, el hombre es un individuo de la especie ¿qué? Pues humana con H, por favor lo escriban acá. En la siguiente dice, en la especie de los eucaliptos hay un individuo que no pertenece a la especie. ¿Cuál es? Este, ¿cierto? Estos son los eucaliptos que vienen más claritos y este, el árbol. Entonces, ¿el árbol de qué? Pues no sé, creo que es un árbol maderable. Entonces le escriben árbol maderable también, pero no sabemos qué árbol es. Si ustedes lo pueden asociar con algo, pues ustedes le escriben ahí el nombre del árbol. Yo solamente le puedo decir que es un árbol maderable. ¿Listo?
Ahora menciona una especie de peces. Entonces, nosotros conocemos varios de los peces, conocemos las mojarras, los bocachicos, los bagres, ¿ya? Entonces, por favor, escriben ahí una especie de esos peces. Recuerden ir llenando su evaluación. Bueno, y para continuar nuestro trabajo y la misma temática de las especies, soy de la misma especie que mis padres. Entonces los osos son hermosos. Los hay negros, pardos, polares, de anteojos y pandas. ¿Te has preguntado por qué los osos panda no se parecen a los osos polares? Ustedes sí se han preguntado por qué los osos pandas no se parecen tanto a los osos polares. Recuerden, estos son los osos pandas y estos son los osos polares. ¿Por qué no se parecen tanto? Pues porque los osos pandas primero viven en ambientes diferentes, tanto los pandas como los polares viven en ambientes diferentes y tienen diferentes diferencias. Los osos polares tienen su color blanco para mimetizarse con el color de la nieve y los osos pandas y tienen muy poco alimento que consiguen prácticamente de las aguas congeladas o pues que están en muy bajas temperaturas, mientras que los osos pandas son herbívoros y ellos se alimentan de las hojas de los bambúes. Entonces, y el color es diferente. Entonces, eso es importante que lo sepan. Entonces, van a dibujar en un cuaderno, en el cuaderno de cada uno van a poner el título, soy de la misma especie que mis padres, y van a dibujar un grupo de osos con 3 individuos. Entonces, ahí está el ejemplo. Entonces, está un oso normal que nosotros conocemos, que es el que habita América, el oso panda y el oso polar. Entonces, por favor, los dibujan los 3 en el cuaderno. Acá hay una cosa, el número 2 dice, pega una foto de tu familia y escribe las 3 características físicas de la especie humana. No vamos a pegar una foto pues porque todos no tenemos la foto. Ya, lo que vamos a hacer es escribir. Entonces ponen especie humana, 3 características físicas de la especie humana. Bueno, entonces las 3 características físicas de la especie humana, pues ponemos la inteligencia, ¿cierto? Nuestra capacidad de coger las cosas y sobre todo nuestra capacidad de sentir, ¿no? Luego van a transcribir la parte azul que están aquí, la van a transcribir en su cuaderno y van a mencionar 3 semejanzas que tienen los osos. Ya habíamos hablado que el tamaño, el pelaje y la alimentación, no, pues la alimentación no, y que generalmente son muy, bueno, y otra característica podría ser que su cría se llama osesno, ¿no? Todos tienen el mismo tipo de crías. Para la parte 2, observa las fotos del hijo del oso polar, le parece al oso polar adulto. Se parece al oso polar adulto. ¿Cómo será el bebé de un oso panda? Haz un dibujo en tu cuaderno. Entonces ese lo tienen que hacer. Luego leen este texto y completan estas 2 menciones que hay acá, 2 características. Una característica entonces del oso panda, del polar y de anteojos. Eso es lo mismo más o menos que hemos puesto acá. Entonces nada, espero que les rinda. Cualquier duda me llaman o me escriben al WhatsApp. Un abracito.